Voy a comenzar a grabar entonces ahora y vamos a ver esta pequeña presentación muy corta, muy puntual, que sirve también a su vez como una ayuda a memoria, ¿no es cierto? Que es la NIC 20 lo que vamos a ver. Aquí lo que marqué en amarillo, o sea, perdón, amarillo, soy daltónica ahora. Lo que marqué en rojo es una de las cosas importantes, porque los ejercicios se presentan así, ¿ya? Y ustedes tienen que entender que si cambia una de estas condiciones, van a tener que hacer una devolución de la subvención. Entonces, una subvención del gobierno es esto, es una ayuda gubernamental, ¿ya? Pero existen obligaciones, tienen ciertas condiciones que cumplirse para obtener esta subvención. Por ejemplo, hoy en día, de las subvenciones que ustedes han escuchado, que han leído, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, que se establecen? ¿Recuerdan alguna? Porque hay harta ayuda, como decía Ámbar, hay harta ayuda del gobierno. ¿Están supeditadas ciertas condiciones? Sí, hay hartos tipos de subvenciones, no son tantos tipos, pero sobre los activos, hay gastos también. ¿Ya? ¿Recuerdan así alguna puntual? ¿Alguna condición que se establezca? El límite de Bueno, ingreso, el límite de ingreso anual, creo que. Por claro, no, para el bono alivio PYME, ¿no es cierto? sí, Y creo que de era hecho, uno F que lo establecían. claro, de hecho muchas personas no pudieron. Ya, disculpen que mi hijo viene aquí a hablar. Efectivamente, el bono alivio PYME, que era del $1.000.000 y se incrementaban 200.000, ¿no es cierto?, cuando es mujer, el emprendedor, hubo muchas personas que no pudieron obtenerlo, pero muchísimas. ¿Por qué? Porque al principio salió así como con harta parafernalia de que muchos empresarios lo iban a obtener, y la verdad es que después cuando se empezaba a leer la letra chica, ¿qué es esto la letra chica? Las condiciones, hubo muchos que quedaron fuera. Entre esas condiciones estaba, ¿no es cierto?, el monto de las ventas, para que efectivamente encaje dentro de lo que el servicio define como una pyme. Después teníamos que eran ciertos sectores nomás los que obtienen el beneficio. Por lo tanto, quedaron muchas empresas afuera. Si tú no eras, por ejemplo, del área turística o las ferias libres, ellos sí pudieron obtener. Pero en las ferias, por ejemplo, les voy a comentar, porque yo voy a la feria y hablé, ¿no es cierto?, con los caseros, de toda la feria donde yo voy, me recuerdo que me dijeron que 2 o 3 solamente habían obtenido el bono. Y era ¿por qué? Porque además al feriante le pedían tener sus patentes al día. Si no tenía la patente al día, tampoco podía obtener el beneficio. Entonces, claro, uno va después buscando la letra chica, que son estas ciertas condiciones para poder acceder a esta ayuda del gobierno. Entonces, efectivamente, eso es así. Después tenemos aquí que los tipos de subvenciones, están las que se relacionan con los activos y las que se relacionan con los ingresos, ¿ya? Las que se relacionan con los activos es para construir, adquirir, ¿no es cierto?, un activo fijo. Y las que se relacionan con los ingresos son para cubrir ciertos gastos de la entidad. Ya, disculpen. Ya dejé al hijo amarrado ya a un sillón para que no vengan a mentir. Entonces tenemos estos dos que son las que ustedes también me nombraban, que alcanzaron a ver, no todos me dijeron, ¿verdad? Entonces tenemos las del activo fijo y las que permiten cubrir ciertos gastos de la entidad. Por ejemplo, cuando la subvención viene directa a la remuneración.
Entonces ahí tú estás subvencionando una parte de la remuneración. Por ejemplo, ¿cómo sería ahora la ayuda para el pago de las imposiciones? También hay una ayuda del gobierno que está orientado a eso. Es el gasto, ¿no es cierto?, que tenemos por el pago de las imposiciones y llega la subvención para cubrir cierta parte de ese pago. ¿Qué pasa, por ejemplo? Existen subsidios, subsidio al empleo joven, subsidio a la contratación, subsidio a la recontratación de aquellas personas, ¿no es cierto?, que fueron desvinculadas en este proceso de pandemia y se ha incentivado a través de ciertos subsidios, reemprende, recontrata, me parece que se llama el subsidio, en donde el gobierno te entrega un dinero para que tú vuelvas a incorporar a esta persona. Ese subsidio ¿cabe dentro de esta subvención? Sí. Por supuesto. Y sabes que te subsidian el 60% del sueldo. Lo que no te subsidian son las imposiciones. Las imposiciones corren 100% de manos del empleador, pero sí el sueldo. Por ejemplo, para una persona que gana el sueldo mínimo, te está llegando un subsidio mensual del orden de los 260.000 pesos. Entonces, una buena ayuda Creo que para... ese monto tenía un tope. Tenía un tope aparte del 60%. Exacto, es que todo está condicionado, porque claro, si una persona tú tienes contratado y le pagas 1.000.000 de pesos, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que aquel que gana 350 o 400.000 pesos. O sea, se te iría todo el subsidio para ayudar. Y también, ¿por qué? Porque hay personas que no hacen buen uso de estos beneficios. O sea, ¿De qué manera, profe? mira, colocan la empresa, contratas. Es tan sencillo hoy en día crear una empresa. Muy fácil. Contratas personas y esas personas las ingresas a través de este subsidio. Postulas al subsidio. Cumplen las condiciones, los contratas. Y vas a obtener el ingreso. El tema, claro, el IVA, por ejemplo. Basta que emita un par de boletas, ¿no es cierto? Y lo puede hacer. Entonces, el diferencial entre que pague ese IVA y lo que va a obtener para subsidiar o obtener un ingreso de una persona es rentable. Entonces, para esas malas prácticas poco éticas, ¿no es cierto? Son todas estas limitaciones que se colocan y todas estas revisiones que tiene que hacer también el Servicio de Impuestos Internos. Porque lamentablemente hay gente, y se los digo porque a mí algunas personas me han comentado, inclusive algunos clientes también han tratado de hacer un mal uso de beneficios, de subsidios. Les voy a contar, por ejemplo, que yo tenía, porque ya no sigo con él, le dije que no, porque yo no podía hacer ese tipo de cosas. No va con mi ética. Que él creó una empresa, él es venezolano, en Viña, en los ponientes, perdón, que los arriendos son caros. O sea, él era un local chiquitito, una barbería, ¿no es cierto? Y de pura arriendo eran 550.000 pesos. Entonces vino el tema pandemia, ¿no es cierto? Cerró cuarentena, esto fue este año. Cuarentena, Viña, tuvo que cerrar. Bueno, entonces él estaba contratado, porque en la constitución de la empresa se había permitido la autocontratación. Por lo tanto, estaba contratado. Sin embargo, se levantó la cuarentena y él abrió su negocio. Empezó a atender público. Sin embargo, él quería seguir recibiendo el beneficio de la Ley de Protección al Empleo, que es el fondo, el que la AFC, ¿no es cierto?, te va pagando. Parte te paga sueldo, que es un porcentaje también considerable, dependiendo obviamente del monto que él gana, pero era un buen dinero. Entonces, en ese caso, ¿qué creen ustedes? ¿Se debe hacer si él ya tiene su negocio abierto? ¿Qué le dirían ustedes a ese cliente? Que aproveche. Ya, eso es O lo mismo que sea, dijo él. Ay, no sé. yo como persona y como
apañe de él, le diría que aproveche porque es como, igual hay oportunidades de aprovecharse de eso y se puede. Pero así como auditor, ¿qué es lo que voy a hacer? No debería de poderse. Exacto. Debería decirle lo siento, pero no, no vaya a poder, porque no te van a dar esos recursos, porque ya no, o sea, ya no está ahí, ya no encajan esas personas que reciben ese dinero. Exacto. Entonces no se le puede hacer nada, po. Y ese dinero que se lo está dando a él, lo podría estar recibiendo otra persona que sí lo debe necesitar. Exactamente. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, por eso es que muchas veces se mata la gallina de los huevos de oro, porque la gente abusa. Él, en este caso, una persona que tiene la capacidad, o sea, que arrienda un local de 550.000 pesos, que ya está trabajando, ¿no es cierto? Seguir aprovechándose del sistema no corresponde. Y cuando tú haces la postulación a la ley de protección al empleo, ahí dice claramente que inclusive haya premio en caso de mal uso. Aún así. Entonces, bueno, yo le expliqué que porque él es venezolano, ¿no es cierto? A lo mejor no le entendía, se lo expliqué. No obstante, él quiso seguir con el tema. Entonces yo le dije que se buscara otro contador porque la verdad es que yo no me iba a prestar para ese tipo de chunchullo fraudulento, porque además me mete también la mano al bolsillo a mí, si con qué plata se paga eso. Con la plata que pagamos todos los impuestos, pues, ¿de dónde va a salir? Entonces no corresponde. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas hay que tener ojo. Por eso es que los subsidios también son tan... Hay que colocarle estas condiciones, porque si no se generan estos abusos. ¿Ah? Y se los cuento, este es un caso súper real. Pero ustedes, Profe, su ética como auditores, por favor, eso es intransable. Dígame. yo había sabido de una movida que hacen algunas personas para sacar lo que es el IFE laboral. Dice que pagan las imposiciones por el mínimo, que son cerca de 90 lucas. Y como el IFE laboral da máximo 200, se empiezan a repartir lo que va sobrando con Sí, el pago de las imposiciones. sí, lo más probable, si la gente está haciendo un súper mal uso de, de muchas de las ayudas. Y la verdad es que ¿cómo se llama? No, en mi caso, que me pida ayuda respecto de hacer un mal uso de eso, la verdad es que no. Y no corresponde, y creo que ustedes tienen que estar en la misma parada. O sea, éticamente eso no es correcto. Como decía recién el compañero, hay gente que realmente lo necesita y que lo va a perder por un par de personas, ¿no es cierto?, que no tienen la conciencia, que no son empáticos respecto de no aprovecharse del sistema. Es que eso es un aprovechamiento del sistema. Ven, una debilidad, porque para eso son buenos los chilenos, para buscar, ¿no es cierto?, siempre dónde está la falencia del sistema para poder vulnerarlo. Entonces, ahí nosotros, porque siempre van a llegar a preguntarnos, nuestra pega es también éticamente asesorarlo, abrirle los ojos. Hay gente que no va a entender, obviamente, chiquillos. Hay gente que es sinvergüenza de chico y que no lo vaya a cambiar. Ahí, bueno, no hay mucho que hacer. Pero otras personas sí, se le entienden cuando uno le explica. Y si no, simplemente la verdad es que ustedes tampoco pueden poner en riesgo su prestigio, ¿no es cierto?, su cartón, por estar haciendo un chunchullo de esa manera. Yo por lo menos no me presto para ese tipo de cosas. Sigamos con el esquema de las ayudas gubernamentales. Entonces tenemos subvenciones del gobierno, ayudas gubernamentales. Lo que son subvenciones del gobierno, nosotros hacemos efectivamente el registro y revelamos esta información. Tiene que aparecer en nuestro estado financiero. Las ayudas gubernamentales las revelamos. ¿Dónde se revela esa información? En... Las notas. Exacto. Otras ayudas no se reconocen. El gobierno en calidad de cliente, ahí no aplicamos. Eso no tiene nada que ver con la NIC 20, ¿ya? O sea, que el gobierno sea nuestro cliente, pues nosotros es un cliente nomás. No aplicamos NIC 20, no es una subvención. Por otro lado,
el reconocimiento nos dice que las subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no monetario, ¿cuáles son las de carácter no monetario? Ejemplo, Podrían ser, por ejemplo, rebajas de impuestos. no, ese es monetario. No, Las de comida, las canastas no. familiares, por ejemplo, y eso no. Sí, podría ser, porque eso ya es un bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero veámoslo en empresas. En empresas no te va a llegar ese tipo de beneficio. ¿Sí? En este tiempo o al principio empezaban a dar kits sanitarios. Podría ser una ayuda. Sí. Claro, el kit sanitario, exactamente, es no monetario. También, por ejemplo, si te entregan un terreno, un local, eso no es monetario. Y tú estás haciendo uso, estás teniendo una ayuda gubernamental porque te están entregando ese edificio, esa construcción, ¿ya? Todo lo que no sea en dinero, esos son los no monetarios. Entonces se reconocen a su valor razonable, en este caso el valor razonable del bien, el valor razonable, ¿no es cierto?, de este kit. Cuando hablamos de valor razonable estamos hablando de qué cosa, de qué precio. Precio de mercado. Precio mercado, exactamente. Deben ser reconocidas cuando existe una razonable seguridad de que, y estas son dos condiciones que se tienen que cumplir. Ojo en los ejercicios, porque puede estar todo el encabezado súper bonito, pero aquí no se están cumpliendo algunas de estas condiciones. Nosotros vamos a reconocer la subvención cuando la entidad cumpla con las condiciones que están ligadas a ella. Ya dijimos que siempre van de la mano por ciertas condiciones. Y cuando se reciba la subvención, porque podemos cumplir las condiciones, pero no ha sido recibida en la empresa, no se puede contabilizar. Cuando se reciba y cuando se cumplen las condiciones, son los dos requisitos copulativos, nosotros hacemos el reconocimiento de esta subvención. Los métodos para contabilizarlo son dos, el del capital y el de la renta. El del capital, ¿no es cierto?, guarda relación directo con el patrimonio, y el de la renta con los resultados del ejercicio, de uno o más periodos. Son los dos métodos que existen. Hay algunas personas que efectivamente dicen que es mejor utilizar el método del capital que el método de la renta. ¿Y por qué dicen eso? Porque dicen que las subvenciones del gobierno son un recurso financiero que deben tratarse en el estado de situación financiera. No tienen ahí ese fundamento, como que a mí no me convence. Después dice, no es apropiado reconocer las subvenciones del gobierno en el resultado del periodo, puesto que no han sido generadas por la entidad. Esto sí me convence más. Sino que representan un incentivo suministrado por el gobierno, sin que tenga una relación con costo alguno. O sea, yo empresa no soy la generadora, ¿no es cierto?, de estos ingresos que estoy obteniendo por la subvención. Por lo tanto, no tengo por qué reflejarlo en el resultado, sí en el estado de situación financiera. Eso es lo que está diciendo ese fundamento. También hay personas que dicen, no, tenemos que usar el método de la renta, o sea, tiene que aparecer en el resultado del ejercicio. Dice, puesto que las subvenciones se reciben de fuentes distintas a los accionistas, no deben reconocerse directamente en el patrimonio, sino que deben reconocerse los resultados durante los periodos adecuados. Sí, convence un poco. Las subvenciones del gobierno rara vez son gratuitas. La entidad debe cumplir ciertas condiciones y determinadas obligaciones, es lo que acabamos de conversar, ¿verdad? Por lo tanto, deben reconocerse a lo largo de los periodos en los que la entidad reconozca como gastos los costos relacionados que la subvención pretende compensar. También, sí, la verdad es que esto me hace sentido igual. Se los coloco ahí para que ustedes lo consideren. La medición de estas subvenciones. Las subvenciones del gobierno se reconocen en resultados sobre una base sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Igual que la depreciación, ¿no es cierto? Nosotros determinamos un monto y sistemáticamente año a año vamos haciendo el reconocimiento de esta subvención. Las subvenciones que cubran gastos se contabilizan en el periodo en que ocurren los gastos correspondientes. Claro, porque tiene que haber una correlación el ingreso con el gasto, ¿verdad? Para no generar ningún efecto en el resultado. Las subvenciones relacionadas con activos que se deprecian o amortizan se contabilizan en el resultado de los mismos periodos y en las mismas proporciones que se reconozca la depreciación o amortización.
Eso también es súper importante y lo vamos a ver en el ejercicio. Las subvenciones del gobierno que son no monetarias, dice, si está en la forma de activos no monetarios, terreno u otros recursos para uso de la entidad deberá determinar el valor razonable. Eso es lo que vimos recién, ¿verdad? Y contabilizar tanto la subvención como cada activo por el correspondiente valor razonable. Pero también tenemos que devolver las subvenciones cuando no se cumplen los requisitos, cuando no se cumplen las condiciones. En el caso de subvenciones relativas a activos, a un activo, reverso considerando si lo registré, el activo. Deducciones del importe libro de los activos. El reverso produce un aumento del valor contable del activo, efectivamente. Porque si yo tomé la subvención y lo rebajé directamente del activo, por ejemplo la APP, ya tengo en mi contabilidad la APP por un monto menor. Y como voy a devolver la subvención, que lo que hago yo, coloco la subvención, ingreso diferido por subvención, a la APP, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que devolver el valor del activo. Lo vamos a ver en un ejercicio que tengo que está asociado, me parece que es un terreno, en donde se hace esta devolución, ¿ya? Como ingreso diferido, el reverso produce una reducción del ingreso diferido, efectivamente, porque ahí no rebajo directamente la APP, sino que rebajo el ingreso diferido. O cargo, ¿no es cierto?, el ingreso diferido. Respecto de la presentación, estas subvenciones de activo, incluyendo las de carácter no monetario, a lo razonable, deberán presentarse en el estado de situación financiera, donde cuentan con dos métodos: deducción del importe libro de los activos con los que se relaciona y como ingreso diferido. Estos son los dos métodos que nosotros vamos a ver. ¿Cuál de estos dos métodos creen ustedes que, desde el punto de vista de la información, de la calidad de la información financiera, es más recomendable? Hacer ¿El una ingreso diferido? deducción, el ingreso diferido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una PPE no me disminuye el valor, porque el valor eh, no debía, porque se deduce, pero no sé cómo escribirlo. ¿Alguien le ayuda a Ámbar? Porque se muestra, digamos, las cuentas en el estado de resultados. En cambio, en el otro método se ve una disminución del activo, pero no se puede explicar por qué causa. Exacto, no se evidencia, o sea, lo tendrías que ir a revisar en la nota, ¿verdad? En la nota va a aparecer, sí o sí. Pero es más fácil de mirarlo porque tú vas a tener registrado, tal como ustedes dicen, la subvención. Pero si yo lo rebajo directamente el activo ya está disminuido. Entonces tú vas a decir, ah, este activo te costó X valor, que la mayoría de la gente no lee las notas. O están tan mal hechas, ¿no es cierto?, las notas, que la verdad que no te entrega tanta información. Pero aquí tú tienes la capacidad de mirar inmediatamente cuando es con el ingreso diferido, el activo mantiene su valor. Tú sabes que el activo vale tal monto. Si tú lo rebajas directamente el activo, ese activo está disminuido su valor razonable, su valor de mercado. Dime. Pero el usar el 8 método produce algún efecto negativo así como a largo plazo. No, de hecho yo les tengo un comparativo en donde aparecen aplicando los dos métodos. No hay ningún efecto. El único efecto es en la presentación de la información. Que en una, como te estaba explicando, en el activo, si tú lo rebajas directamente el activo, tu activo va a estar disminuido en tu patrimonio. Y si lo haces a través del ingreso diferido, el activo se va a mantener, lo vas a poder visualizar de mejor manera cuánto es el valor de mercado, el valor real que tiene esa APP. Profe, ¿Sí? una consulta, y cualquier método que se ocupe, cualquiera de los dos, por ejemplo, estaría bien utilizado, o sea, no habría problema No hay problema. en utilizar. La norma te dice que tú puedes utilizar cualquiera de los dos métodos. Sí, efectivamente, cualquiera de los dos métodos. Vamos a ver que hay uno que es más simple y otro más complejo cuando tú haces el tema de una devolución. Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, la empresa puede decir, ah, no, mejor voy a optar por este porque en el fondo, si llegase a no cumplirse algunas condiciones, que son en años, ¿no es cierto?, voy a tener que devolver y hay que hacer todo un reconocimiento para atrás de las depreciaciones que deberías haber considerado si la
sin la subvención. Eso es cuando lo hacemos directamente rebajando el monto del activo. Profe, ¿Sí? cuando se produce una devolución, ¿se hace por la totalidad de la subvención o por una parte de ella? Ya, eso depende de las condiciones de la subvención. Por ejemplo, si tú tienes una, y me parece que aquí también tengo, tú tienes una subvención que está entregada en 2 años o en 3, y tú cumpliste el primer año las condiciones, tú ya tomaste y tienes contabilizada y tienes registrada la subvención de ese primer año. Ahí no puedes hacer nada. Pero si al segundo año o al tercer año tú no cumples las condiciones, vas a tener que devolver el segundo y el tercer año. ¿Me entiendes? Si cumpliste el primer año y el segundo año, listo, tienes la subvención. Y el tercero no cumple, devuelves el tercero. Porque está supeditada de esa manera. Tú cumples las condiciones un año, tienes la subvención. Cumple la condición el segundo año, tienes la subvención. Todo depende de cómo esté establecida la subvención. Cuáles son las condiciones, los requisitos, ¿no es cierto?, que te piden de cumplimiento. No podemos generalizar que todos sean iguales. ¿Me entiendes? Ya, profe, gracias. Ya. Estos ejercicios, se fijan, son 3 ejercicios que tengo acá. ¿Por qué dice vespertino? Esto es diurno y vespertino. Diurno y vespertino. Entonces, vamos a ver este ejercicio, este y este. Se los muestro aquí, pero la verdad es que los tengo copiados en el Excel, ¿ya? Entonces, para que la hagamos más rápida, la vamos a revisar directamente del Excel. Este es. Ya. Aquí está. Ejercicio. Ah, no pueden ver esto. Ahora sí. Miren, vamos a revisar esto. Aquí está el 1, el 2 y el ejercicio número 3. Pero adicionalmente aquí yo les voy a subir este Excel. Tengo otro ejercicio, que es más sencillo, ¿ya? Y se los voy a dejar igual para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Fíjense que aquí ya está resuelto, entonces ustedes vayan mirándolo y lo pueden revisar. Igual si tienen alguna duda me pueden preguntar. Pero les quise dejar los dos, pues, ¿para qué se los iba a borrar si ustedes igual les sirve para que lo puedan mirar? ¿Ya? ¿Ven? Se fijan, aquí tienen ingreso diferido y la deducción del valor del activo. Vamos a ver, aquí se nota básicamente la diferencia, ¿no es cierto?, que tenemos en el cálculo de las depreciaciones. Entonces, ¿sí? ¿Esa tabla es como obligatoria o no es necesario hacerla? Ya, ¿por qué me pregunta eso, Francisco? Porque usted me va a decir, bueno, y después cuando sea la prueba usted me va a pedir, esta tabla tú lo puedes hacer así, lo puedes hacer vertical como tú quieras. Si tú haces una tabla de esta manera, es mucho más claro para ti y para quien lee la información que la logre entender. Porque esto efectivamente se podría hacer de otra manera mucho más desordenada. Tú lo podías hacer como tú quieras. Pero no solamente tú lo tienes que entender, quien va a leer esta información también la tiene que entender. Entonces, en esta tablita, fíjate, te queda mucho más clarito. Y aprovechemos los Excel, pues sí, hacer una tabla de este tipo es re fácil. No tiene, mira, la forma más sencilla. Profe, ¿usted en la prueba nos va a pedir el método que utilicemos o lo elegimos nosotros? Yo les digo, sí, igual que el ejercicio, se les dice el método, exactamente. Sí, sí, sí. Fíjense aquí, veamos el número 1. ¿Quién me habló ahora? ¿Catalina? Yo, sí. Ah, ya. Entonces, tenemos, el ejercicio 1 dice, subvenciones que están relacionadas con el activo o subvenciones de capital. Dice, ¿ven bien o quieren que lo agrande? Se ve bien, profe, igual. Ya, igual lo grande un poco, aquí estoy medio apretilla. Dice, una empresa industrial decide instalarse en una zona que es poco desarrollada y calificada por la administración pública como de interés especial. Por ese motivo, la administración le cede gratuitamente terrenos para construir en ellos sus instalaciones. El valor razonable de estos terrenos son 900 millones de pesos. La vida útil del terreno, perdón, la vida útil estimada de las instalaciones a construir son 50 años.
y que nos piden hacer los asientos contables que procedan. Entonces, igual es importante tener el fundamento de la NIC. Yo se los agrego acá para que ustedes puedan también reflexionar sobre eso. ¿Qué nos dice la norma respecto de esta situación? Nos dice que para el caso de subvenciones que sean no monetarias, como es este caso, ¿no es cierto?, porque tenemos acá un terreno, se determina el valor razonable de cada activo no monetario y se contabilizará tanto la subvención como cada activo a su valor razonable. En cuanto a la imputación a resultados y en referencia a las subvenciones relacionadas con activos no depreciables, porque efectivamente es un terreno, ¿no es cierto?, no se deprecia, que requieran ciertas obligaciones, se establece que estas subvenciones son reconocidas como ingresos en los ejercicios que soporten los gastos necesarios para cumplir con tales obligaciones. Eso es lo que nos dice la norma, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo sería el registro contable de esto. Nosotros tenemos un terreno, ¿Profe? ¿sí? La profe creo que había dicho de que cuando se subvenciona con un terreno o para un terreno tiene que tener como un edificio en él. Y yo creo que ese se depreciaría, ¿o no? La instalación, claro, o sea, aquí, fíjate tú, que dice, se le cede el terreno para que coloque sus instalaciones, y las instalaciones tienen 50 años. Entonces tú son los 50 años la base sistemática que va a utilizar para hacer el reconocimiento de la subvención. A eso se refiere, porque el terreno no es depreciable, entonces ¿cuál es la base sistemática de reconocimiento? No hay ninguna. Pero sí la instalación que tú vas a colocar en ese terreno. Ya, profe, gracias. Entonces, aquí yo no tengo nada, ningún movimiento de caja de efectivo y efectivo equivalente. Por eso, porque me ceden este terreno, me ceden, ¿no es cierto?, una subvención, me están entregando una subvención de un activo, pero sí tengo este terreno, ¿no es cierto?, que es una PPE por 900 millones, del cual yo estoy haciendo uso y goce. ¿Contra qué? Lo que me dice la norma. Cuando es un activo no depreciable, usted lo va a llevar contra una cuenta de ingresos. Por lo tanto, yo tengo el terreno por 900 contra ingresos diferidos por los 900 millones. Ahí estoy haciendo el reconocimiento de esta subvención. Después, ¿qué es lo que hago? Reconozco la subvención como ingreso a lo largo de la vida útil de las instalaciones a construir. A eso es lo único que me va a dar, como le decía recién al compañero, esta base sistemática de reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo ya tengo terreno a ingresos diferidos. Entonces, lo que hago ahora es ir reconociendo esta proporción del ingreso diferido. Por lo tanto, cargo la cuenta ingresos diferidos contra una cuenta de resultado ganancia, ingresos por subvenciones. ¿Cómo determino el valor que tengo que ir reconociendo año a año de la subvención? Bueno, uso la misma base sistemática como la depreciación. En este caso, son 50 años. Por lo tanto, tengo este valor de este ingreso diferido, ¿no es cierto?, de esta APP, que son los 900 millones, lo divido de su vida útil, 50 años, y eso me da que debo reconocer 18 millones de pesos cada año como ingreso diferido, rebajo la cuenta de ingreso diferido, ¿no es cierto?, y reconozco el ingreso por subvenciones por 18 millones. Entonces, ahí estoy reconociendo los 18 millones. Esto no tiene contrapartida respecto del terreno, porque el terreno no se deprecia, ¿verdad? Pero sí las instalaciones. Por lo tanto, ahí sí habría, posteriormente va a haber, cuando ya se construya, porque aquí dice que se va a construir, habría una relación entre la depreciación que tenemos de la instalación versus el reconocimiento del ingreso diferido. O la reconocimiento de la subvención a través del ingreso diferido. ¿Me entienden? Entonces, dos cosas. Primero, hago el registro del terreno, lo ingreso a mi contabilidad, porque me están entregando ese terreno para su uso y goce. Entonces, reconozco el terreno dentro de mi activo, lo llevo en la APP. ¿Contra qué? Yo no pagué por ese terreno, me lo cedieron.
¿Qué dice la norma? Es un activo no depreciable, entonces usted lo tiene que llevar contra una cuenta de ingresos diferidos. Me lo llevo contra la cuenta de ingresos diferidos por subvenciones, pero no reconozco todos esos 900 millones de manera inmediata como el ingreso diferido, porque la norma me dice que lo tengo que reconocer utilizando una base sistemática. ¿Cuál es la base sistemática que voy a hacer? Los años de vida útil de las instalaciones que voy a construir en este terreno. ¿Y qué es lo que hago con ese reconocimiento? Reverso esta cuenta de ingresos diferidos y reconozco el ingreso por subvención. En este caso son 50 años, por lo tanto me da 18 millones cada año. ¿Ya? ¿Alguna duda con ese ejercicio? Son ejercicios cortitos. Profe, entonces no tenemos que hacer la distinción de los métodos de reconocimiento, ¿cierto? Es que en este caso, la norma te dice, como es un activo no depreciable, que debe llevarlo contra ingreso. En los otros casos te dice la profesora, que lo vamos a ver más adelante, utilice este método o utilice este otro método, pero aquí no tienes otra opción. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, dice, subvenciones relacionadas con ingresos. Aquí te están entregando una subvención para cubrir sueldos recibida por la transformación de contratos de trabajo de practicantes en contratos fijos. ¿Cuánto es el valor? 1 millón de pesos. El gobierno te entrega 1 millón de pesos porque tú hiciste un cambio de contratos de practicantes, ¿no es cierto?, los pasaste ya a la planta como contratos de plazo fijo. ¿Qué dice la NIC 20? Que permite el reconocimiento de la subvención como una deducción de los gastos con los que se relaciona. Sí, efectivamente, nos dice la norma que podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero reconozco la plata que me está llegando del gobierno. ¿Dónde la ingreso? A mi caja, a mi banco, ¿verdad? Efectivo y efectivo equivalente. ¿Cuánto? 1 millón. ¿Contra qué? Contra ingresos diferidos. ¿Por cuánto? Por 1 millón de pesos. Y posteriormente, yo ya pagué las remuneraciones. Entonces, cuando yo pagué la remuneración, ¿qué hice? Centralicé, ¿no es cierto?, el auxiliar de remuneraciones y coloqué remuneraciones, ¿no es cierto?, los gastos contra las imposiciones, las remuneraciones por pagar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo voy a cargar la cuenta ingresos diferidos y la voy a rebajar directamente el monto de las remuneraciones. Por lo tanto, déjame terminar esta parte. Por lo tanto, cuando me aparezca la cuenta remuneraciones como gasto, acuérdense que la cuenta remuneraciones como gasto va en el debe, y en el pasivo tenemos la remuneración por pagar, que es solamente el saldo. La cuenta remuneraciones lleva todo. Lleva el sueldo, lleva las imposiciones, lleva todo el gasto, lleva el total de la debe. Entonces, cuando yo rebajo y reviso mi estado de resultados, aquí la cuenta de remuneraciones me aparece por un monto menor, porque está subvencionada. Es lo mismo que le explicaba recién cuando yo lo rebajo directamente del activo. El activo también me parece disminuir su valor, pero el efecto es que el activo, ¿no es cierto?, va en el estado de situación financiera. La remuneración te aparece en el estado de resultados. Pero te aparece disminuida porque está subvencionada. ¿Dónde veo esa información? En la nota de los estados financieros. Dígame, Javier parece que era que me habló. No, yo, profe. Es que no. La cuenta de ingresos diferidos siempre hay que saldarla después en el segundo asiento, ¿verdad? No, no necesariamente, porque podría ser 3 años, 4 años, 5 años y que aún te quede saldo. Depende. Ya. Sí, depende. De Pero hecho, si se ocupa todo, se salda obviamente. Claro. Ya. Si las condiciones son en 2 años, 3 años, depende de la base sistemática que tú tengas. Aquí es poquita plata, pues. O sea, aquí es 1 millón y es para subvencionar un gasto. Que esto, digamos que es lo más recurrente ahora, ¿no es cierto? Tú tuviste, no sé, por lo que estábamos hablando recién del pago de las imposiciones. Todo eso es un gasto que lo tienes mensual y te va llegando esta subvención mensual. Entonces, tú vas reversando, ¿no es cierto?, tus leyes sociales, ¿no es cierto?, las vas llevando contra este ingreso diferido. Entonces, lo primero, reconozco la plata que me llegó, ¿dónde la ingreso? En el banco, ¿verdad? Y tengo el ingreso diferido. Cuando yo ya pago las remuneraciones, ¿no es cierto?, utilizo plata
¿no es cierto?, de este ingreso diferido a pagar, porque ese es el objetivo que tiene. Me están entregando dinero para subvencionar estos pagos de remuneraciones. Por lo tanto, ahí recién yo puedo cargar la cuenta de ingreso diferido, la reverso y se netea, como decía el compañero, y rebajo la cuenta de remuneraciones. De manera tal que en el estado de resultado, como les decía recién, aparece neteada, rebajada, ¿no es cierto?, la cuenta de remuneraciones. No se nota el efecto de la subvención, salvo que uno revise, ¿no es cierto?, la nota. Después aquí mismo, en este mismo ejercicio 2, viene a su vez otro ejercicio pequeño que dice, una empresa de transporte colectivo recibe una subvención bianual, que esto es lo que me preguntaba recién el compañero. Y esta subvención bianual, que son 2 años, por eso es bianual, es de 600 millones. Para aminorar las pérdidas relacionadas con el mantenimiento de una determinada línea de autobús en una zona rural. A comienzos del segundo año, la empresa decide no continuar con la citada línea. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa aquí en el segundo año? No se están cumpliendo las condiciones, pero ellos ya contabilizaron el primer año, pero es en el segundo año, y dice, a comienzos del segundo año deciden no continuar con la citada línea. Pueden seguir haciendo uso de esta ayuda gubernamental, de esta subvención, si no se cumplen las condiciones. No, No. porque no se cumplen las condiciones. Y si el ejercicio no dijera esta parte, teniendo que devolver la subvención correspondiente a ese ejercicio, si yo le saco esta parte, ustedes Yo debería igual... haberlo incluido. Exacto, eso es lo que digo, porque no necesariamente yo tengo que colocarles en el ejercicio que tienen que devolver. Ustedes ya analizando hasta acá, ustedes ya saben que tienen que hacer la devolución. ¿Y van a devolver todo? No, pues si el primer año sí se cumplieron las condiciones, por lo tanto sí obtengo el subsidio del primer año, o el beneficio, ¿no es cierto?, la subvención. Pero en el segundo año donde yo no cumplo, entonces devuelvo el segundo año, porque es bianual. Te doy tanta plata por el primer año, te doy tanta plata por el segundo año. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Qué justifica esto? Dice, la NIC 20 establece que las subvenciones deben reconocerse como un ingreso sobre una base sistemática a lo largo de los ejercicios necesarios para compensarlas con los costos relacionados. Lo recibido en concepto de tales subvenciones no será contabilizado directamente en el patrimonio neto. Por otro lado, y en referencia a la devolución de las subvenciones relacionadas con los ingresos, se establece que ésta debe tener como contrapartida, en primer lugar, cualquier ingreso diferido, o si este no existe, que la contrapartida del reembolso será un cargo inmediato a resultado. O sea, siempre yo si tengo saldo en la cuenta de ingresos diferidos, siempre va a ser contra esa cuenta de ingresos diferidos, y si no, directamente al resultado. Entonces, ¿qué hacemos primero? Tenemos que recibir la subvención, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que eran? 600 millones. Por lo tanto, nosotros tenemos efectivo y efectivo equivalente por 600 millones. Y aquí yo les puse 2 alternativas porque de repente se complican con uno, pero lo pueden hacer también de esta otra manera, no hay ningún problema. En 2 pasos o en uno solo. Entonces yo tengo el efectivo por los 600 millones. ¿A qué? Al ingreso diferido. Pero por 600, no, pues yo podría inmediatamente diferenciar y dejarme al tiro solo 300, que es lo que corresponde al año 2, en la cuenta de ingresos diferidos, y reconocer inmediatamente el ingreso por subvenciones del año 1, por los 300. Eso también se puede hacer, se fijan que es más sencillo este asiento, porque se está haciendo en uno solo, o lo pueden hacer así, si lo visualizan mejor de esta manera, que yo obtengo el ingreso, lo meto al banco, ¿no es cierto?, la subvención por los 600 millones contra la cuenta de ingresos diferidos. Y en el año 1, ¿qué es lo que hago? Rebajo la cuenta de ingresos diferidos y reconozco el ingreso por subvención. Es lo mismo, de esa manera o de esta otra forma, ¿ya? En el año 2, es donde nosotros tenemos que devolver, porque, tal como dijo el compañero, no se cumplen las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo en el año 2? Tengo que sacar mi plata del efectivo. Si de aquí tengo los 600 millones, lo tengo que devolver. ¿Contra qué?
contra la cuenta de ingresos diferidos por subvención. Acuérdense que dijimos que se hace el reverso del asiento. Este era el asiento, ¿no es cierto? Este o este que ven acá. Reverso. Entonces, cargo la cuenta de ingresos diferidos y saco mi plata del banco, ¿no es cierto?, donde lo tengo. ¿Por cuánto? En este caso eran 300 millones. Ahí estamos devolviendo lo que corresponde al segundo año, porque es el segundo año el que no cumplí las condiciones. ¿Ya? Entonces, dos partes. Primero, el reconocimiento de la subvención recibida. Aquí, inmediatamente, en un solo asiento, o lo pueden hacer a través de los dos pasos, da igual. Llegamos a lo mismo. Y en el segundo año, esta devolución que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no están las condiciones. ¿Cómo hago la devolución? Reverso el primer asiento. Donde dice el reconocimiento, ahora lo reverso. ¿Por cuánto? Como esta subvención es bianual, está establecida que en el primer año se cumplen las condiciones, usted obtiene la subvención. Y en el segundo año se cumplen las condiciones, obtiene la subvención. Solamente es el monto del segundo año el que tengo que devolver porque es ahí donde no cumplí. ¿Ya? Si fuera 3, 4, 5 años, lo mismo, chiquillo. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si una empresa deja de cumplir las condiciones y hace la devolución, ¿después puede volver a optar por una subvención si cumple con las condiciones o a la misma? Eso va a depender del ente que entrega la subvención. Ahí hay particularidades que no podría generalizar. En algunos casos sí, y en otros casos simplemente no. Porque hay algunas subvenciones que solamente una vez, una sola vez te dan la opción. Si no cumpliste, después ya no puedes volver a postular. Hay otros tipos de subvenciones en que tú efectivamente puedes postular 1, 2, 3 veces y te las puedes ganar más de una vez. Pero no en todos los casos es así. Hay que buscar las características. Fíjense que no generalicemos con las subvenciones, por eso es que partimos conversando recién que habían diferentes tipos, ¿no es cierto? Y en cada una tiene sus características distintas. Por lo tanto, lo único que tenemos que entender es el gran concepto de la subvención, que es una ayuda que obtengo del gobierno. Las particularidades las tenemos que ir diferenciando de cada una. Si es, no sé, la ley de alivio, no sé, no ley, sino que el bono alivio PYME tiene unas características. Si el subsidio de contratación recontrata, tiene otras características, etcétera. O sea, cada una tiene sus particularidades. ¿Me entiende, Francisco? Francisco es el que me está preguntando. Sí, profe, gracias. Ya. Este ejercicio está más entretenido y lo hice de dos maneras. Como ingreso y también imputándolo al activo. Entonces, este está entretenido porque vamos a poder ver ambas diferencias. Dice, registro contable de subvenciones relacionadas con activos, devolución de subvenciones. Una empresa ha recibido el 1 del 1 del 2015 una subvención del 60% del valor de unas instalaciones cuyo costo es de 70 millones. O sea, aquí al tiro sabemos que la subvención, ¿no es cierto?, son 42 millones, 6 por 7, 42. Condicionada, aquí está la condición, a que en los 2 próximos años la compañía ponga en marcha una serie de medidas de protección medioambiental. La vida útil de las instalaciones es de 5 años. Se pide realizar los asientos contables que procedan considerando que la empresa opta por el reconocimiento de las subvenciones como deducciones del valor del activo. ¿Ven? Aquí le está diciendo. Con los que se relacionan y que al 31 de diciembre del 2016 no ha cumplido la condición. Fíjense, eran 2 años. En el último año no cumple la condición. Spider-Man. ¿Ah? ¿Valentina? Nada, profe. Ah, ya, se te activó el micrófono. Sí. Ya. Entonces, déjenme poner aquí más chiquito. Entonces, ¿qué hacemos?
Veamos primero la justificación. Dice, respecto al tratamiento de las subvenciones que se relacionan con activos, según establece, estas subvenciones deben presentarse en el balance reconociéndolas como una partida de ingreso diferido o como una deducción del valor del activo, con el que se relaciona obviamente. Asimismo, indica que el método consiste en deducir cada subvención del valor por el que se ha contabilizado el activo correspondiente. La NIC 20 subvenciones se reconocen en la cuenta de resultados a lo largo de la vida útil de los activos, minorando la dotación anual por la depreciación de cada activo. En relación con la devolución de la subvención, la NIC 20 indica que la devolución de una subvención de capital ha de registrarse teniendo como contrapartida, aquí fíjense, un aumento del importe libro del activo correspondiente. La depreciación acumulada que pudiera haber sido cargada adicionalmente hasta la fecha, en ausencia de la subvención, también se debe cargar inmediatamente el resultado. Esto es lo que vamos a ver aquí. Fíjense. Vamos a los dos métodos, a pesar de que nos dicen, ¿no es cierto?, que ocupemos solamente este, que es la deducción del activo, pero vamos a revisar ambos. Entonces, si yo utilizara el método, ¿no es cierto?, del ingreso, el ingreso diferido, son 3 años, ¿verdad? Aquí dice 2015, 2000, son 2 años, porque compró en el 1 del 1 del 2015 y ya en el 31 de diciembre del 2016 tiene que hacer la devolución. Entonces, ¿qué pasa en el año 1? Tengo una subvención del 60% de 70 millones, 6 por 7, 42. O sea, a mí me están entregando y están ingresando en mi banco 42 millones. ¿Contra qué? Vamos a usar la cuenta de ingresos, por lo tanto lo llevo contra la cuenta de ingresos diferidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa posteriormente? Yo recibo esta plata y voy a ir a comprar, ¿no es cierto?, o a pagar, ¿no es cierto?, estas instalaciones. ¿Cuál es el valor de las instalaciones? 70 millones. Yo ya tengo 42 en mi banco, que los voy a sacar para ir a comprar, por lo tanto voy a poner la diferencia, ¿no es cierto?, los 28. Entonces, mi PPE me queda por los 70 millones, que es el valor real que tienen las instalaciones, 70 millones. ¿Contra qué? Contra banco. Yo ya tenía 42 millones en el banco que me llegaron de subvención, pongo las otras 28, ¿no es cierto?, y lo pago, 70 millones. Al 31 de diciembre de este año es una instalación, tengo que depreciarlas, ¿ya? Por lo tanto, hago la depreciación, esto ustedes lo saben hacer, no tiene ninguna ciencia, depreciación a depreciación acumulada, ¿no es cierto? ¿Cómo hice ese cálculo de la depreciación? ¿Qué es lo que hice? Tomé los 70 millones, ¿cuánto era la vida útil? 5. Estamos considerando que es una depreciación lineal. Por lo tanto, 70 dividido de 5 te da 14. Listo. Depreciación del primer año, 14. Pero dice que yo también debo ir reconociendo el ingreso diferido de acuerdo a una base sistemática. ¿Cuál sería la base sistemática? Los mismos años de vida útil en el cual estoy depreciando, o sea, 5 años. Entonces, tengo mi depreciación al 31 de diciembre y ahora hago el reconocimiento del ingreso también al 31 de diciembre. ¿Cuánto es lo que yo tenía del ingreso diferido? 42 millones. 42 millones. Exacto, entonces tomo los 42 millones, lo divido en base a los mismos 5 años y lo que tengo que reconocer en el primer año de esta subvención son los 8.400.000. Entonces, ingreso diferido, que lo voy, ¿no es cierto?, cargando, lo voy disminuyendo, contra ingreso por subvención, 8.400.000. Perfecto. Llego al año 2, 2016. Porque acuérdense que esto pasó el 31 de diciembre, o sea, al final del año en que no se cumplieron las condiciones. Entonces, yo estoy en el año 2016, 31 de diciembre, hago la depreciación anual de mi PPE. Como es lineal, son los mismos 14 millones, ¿verdad? Y hago el reconocimiento del ingreso diferido, también son los mismos 8.400.000, porque este valor sigue siendo 42 millones, y tengo ingreso diferido a ingreso por subvención. Pero ¿qué pasa posterior a eso? Tengo que hacer la devolución. Entonces, ¿qué es lo que dice? Usted reverse el asiento.
Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acuérdense que aquí el asiento era ingresos diferidos, perdón, ingresos diferidos cuando lo reconocí acá, ¿no es cierto? 42 millones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? ¿Cuánto es el ingreso que yo he reconocido? Aquí no te están diciendo, como el ejercicio anterior, es que es bianual. No, aquí el requisito es que en los 2 años se cumplan las medidas medioambientales para que usted obtenga la subvención. Por lo tanto, si terminando el segundo año no se cumplieron, usted devuelve toda la subvención. No está establecido que cumplió el primer año, tiene la subvención. Cumplió el segundo año, tiene la subvención. No es lo que dice el ejercicio. Dice que está condicionado a que en 2 años se cumplan las medidas medioambientales. Como no se cumplieron, tengo que devolver los 2 años. ¿Cuánto es lo que reconocí de ingresos por subvención? 8 millones 4 y 8 millones 4. ¿Verdad? O sea, son 16 millones 800. ¿Qué es lo que hago? Reverso ese monto. Ingreso por subvención contra el ingreso diferido por 16 millones. Hago solamente el reverso. ¿Se fijan? Ahí está. Reversé. Y por otro lado, tengo que devolver esta plata. Entonces, este asiento que está acá de los 42 millones que ingresaron a mi banco, ahora tengo que sacarlos de mi banco y neteo la cuenta de ingresos diferido por 42 millones. Ya no me aparece más esa cuenta. Me parece que está por aquí. Ingresos diferidos. Ya no está más. ¿Verdad? Aquí están las anotaciones en el mayor y se netea, se va. Perdón. Entonces, aquí hice la devolución. ¿Se fijan? No tiene mayor complicación el ingreso diferido. Hice el reconocimiento, ¿no es cierto? Cuando me pagaron la subvención, lo ingresé a mi banco, fui, compré la PPE, deprecié la PPE, fui reconociendo el ingreso en base sistemática, el segundo año lo mismo, de precio reconozco el ingreso, pero ya aquí en el segundo año, aquí ya tengo que devolverla porque no cumplí las condiciones. Entonces veo cuánto es lo que había reconocido, reverso el asiento y por otro lado devuelvo la plata que tenía en el banco. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Ya. Veámoslo ahora si yo lo rebajo del activo. Yo tengo la PPE. ¿Cuánto es que vale la PPE? 70 millones. Yo tengo una subvención que recibí, 42 millones. Por lo tanto, a mí el activo me va a costar 28 millones. Esta plata, aquí dice, esta subvención se paga directamente al proveedor. O sea, yo voy a comprar, ¿no es cierto? Y también hay subvenciones que son de estas características, en donde a ti, empresa, no te llega el dinero, sino que se paga directamente al proveedor que te va a entregar el bien. También hay ese tipo de condiciones. Entonces, finalmente, para ti, la PPE, en tu contabilidad, te queda por los 28 millones, no por los 70. Cuesta 70, pero tú no pagaste 70 millones, tú pagaste 28. Eso es lo que salió de tu banco, porque el otro 42 te lo entregó el gobierno, y es más, no te lo entregó a ti, se lo entregó directamente al proveedor. Por lo tanto, tú tienes en tu contabilidad la PPE por 28 millones. ¿Qué es lo que hago? Tengo que depreciarla, pero ya no deprecio sobre 70, deprecio solamente sobre 28, porque eso es lo que está en mi contabilidad. Las bases sistemáticas siguen siendo los 5 años, por lo tanto 28 millones dividido de 5 son reconocimiento de una depreciación de 5.600.000 el primer año. Y en el segundo año, otros 5.600.000. Aquí no hago ningún reconocimiento o rebaja, ¿no es cierto?, del ingreso diferido, reconociendo un ingreso por subvención. No, porque aquí ya está reconocida al principio, está rebajada en el valor del activo. Eso es lo que estamos haciendo, lo estamos rebajando completamente en el valor del activo. Entonces, fíjense ustedes que el efecto es el mismo, porque aquí yo tengo una depreciación disminuida, una imputación al resultado disminuido, que es lo mismo que hacemos acá. Es lo mismo, porque por un lado yo tengo un gasto de 14 y por otro lado tengo un ingreso de 8.400.000. Se va generando también una rebaja.
¿no es cierto? Tengo un gasto de 14 y tengo un ingreso de 8 millones 4. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta o no? Lo único que aquí tengo más información que abajo. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Entonces, hago la depreciación del primer año, hago la depreciación del segundo año. Pero aquí en el segundo año tengo que devolver. Y aquí está la diferencia. Pongan ojo acá. Yo tengo que devolver esto. ¿Cuánto tengo que devolver? 42 millones. Yo esos 42 millones los voy a tener que sacar del banco. Voy a tener que pagarlo. No se cumplieron las condiciones. Pero resulta que yo mi PPE la tengo en 28. Pero yo sé que esta PPE son 70. Por lo tanto, ¿qué dice la norma? Restituya el valor del activo, ¿no es cierto? Restitúyale el valor al activo. Un aumento del importe en libros del activo correspondiente. Y por otro lado, la depreciación acumulada, dice, se debe cargar inmediatamente a resultado. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros vamos a restituir este monto que habíamos rebajado por concepto de subvención, vamos a restituirle el valor al activo, vamos a aumentar el activo de manera que a mí la PPA ahora me quedan 70 millones. Y por otro lado, tengo que reconocer inmediatamente todas las diferencias que tuve por concepto de depreciaciones, llevarlas inmediatamente a resultados. ¿Por qué estas depreciaciones están disminuidas? Porque las hice sobre una base de 28 y no de 70. Entonces, ¿cómo hago eso? Digo, la depreciación, ¿no es cierto?, es sobre 70 millones. Sobre 70 millones en el año 1, yo debería haber reconocido, sin tener la subvención, 14 millones de depreciación. En el año 2, 14 millones más. Eso me da 28 millones de depreciaciones. ¿Cuánto es lo que yo tengo contabilizado? 5 millones 6 y 5 millones 6, ¿no es cierto? Tengo 11 millones 200. ¿Cuánto es lo que me falta? ¿Cuánto es la diferencia? 28 menos 11 millones 200, 16 millones 800. Ese es el monto que yo debo llevar inmediatamente a resultado vía depreciación. Porque es la depreciación que yo dejé de reconocer por tener un monto del activo disminuido porque está subvencionado. Entonces la norma me dice, si usted devuelve, porque no cumplió las condiciones, ¿no es cierto?, aumenta el valor del activo, que es lo que estamos haciendo acá, restitúyale el valor al activo y reconozca inmediatamente en resultado todas las diferencias que se generaron por depreciación. ¿Y qué es lo segundo que estamos haciendo? Entonces yo reconozco depreciación a depreciación acumulada, 16 millones 800 al tiro. 16 millones 800. Y ahí tenemos las dos alternativas, por eso este ejercicio me gusta porque se pueden visualizar las dos maneras. Llegamos a lo mismo, el efecto es el mismo, yo les mostré aquí, el efecto es el mismo. La complejidad está en esto, ¿no es cierto? Cuando se genera, ¿no es cierto?, alguna diferencia, alguna devolución, y nosotros estamos rebajando directamente el monto del activo, que vamos a tener que hacer este ajuste y nos va a pegar directamente aquí en el resultado en un solo periodo. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? Nos quedan 10 minutos. Yo, profe, no, como que no quedé claro porque aquí no queda como tan evidenciado como en el anterior, que aquí tengo un menos monto y después quedo con esa duda de que de dónde saco lo que me falta, lo que debería. Pero sí lo puedo volver a explicar. Ya. Tú me dices esta parte. Esa parte de los 5 millones 6, porque arriba creo que habían 8 millones 4, si no me equivoco. Exacto. En la primera. Exacto. 8 millones 4, ¿por qué? Como aquí hay dos valores. Primero están los 14 millones, que es la depreciación, porque aquí tú tienes la PP por 70. Y por otro lado tienes 8 millones 4, que es el reconocimiento del ingreso, porque tú obtuviste un ingreso, una subvención de 42 millones. Esos 42 millones dividido de 5, vamos usando la misma base, son 8 millones 4. Pero aquí no hay que reconocer ningún ingreso diferido, porque aquí tú rebajaste el valor del activo. La rebaja, ¿no es cierto?, el efecto en resultado te pega directamente vía depreciación.
¿Por qué? Porque aquí tu PPE no son 70 millones, tú no estás reconociendo la depreciación con base en 70. Tú tienes 28 millones, es el valor de tu activo. ¿Por qué? Porque le rebajaste. Exacto, este método permite rebajar directamente al monto del activo la subvención. Por lo tanto, tu activo, si tú miras tu cuenta mayor, lo tienes en ese valor, en 28 millones. Entonces yo digo, mi PPE 28 millones. Deprecio esto en los mismos 5 años. 28 dividido de 5, 5.600.000. Yo digo, Después hay algo lo mismo en el asiento de abajo. 28, es que no hay, solamente tienes que depreciar, porque no haces ningún reconocimiento como acá. No haces este paso del ingreso diferido, porque esto ya lo rebajaste completo al principio. Está aquí. Ya. Está intrínseco acá. Aquí está. Fíjate lo que yo te explicaba recién. Cuando tú haces el reconocimiento de la depreciación y por otro lado el reconocimiento de ingreso, tú tienes un efecto en el año. Tú dices, tengo gastos por 14, pero a su vez tengo un ingreso por 8. Gasto e ingreso se netean, o sea, el efecto neto de estos dos asientos son los 5.6 millones, que son los mismos 5 millones sí, 6 que tienes acá. ¿Te fijas? Sí, eso. Entonces Ahora reconozco depreciación un año, depreciación el otro, y después lo único que como devuelvo, tengo que hacer este análisis. Es decir, pucha, si mi PPE era 70 millones, yo debería haber reconocido 14 y 14 la depreciación cada uno de los años, o sea, 28, y solamente llevo 11 millones 2. Por lo tanto, vengo y reconozco al tiro toda la diferencia de depreciación y le restituyo el valor del activo. Eso es lo que hay que hacer. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Este otro lo revisen los chiquillos, también lo comentamos, y les quiero mostrar lo último, que es una guía, que es la guía que les voy a dejar, para que ustedes puedan sumar, los que tengan, son máximo 5 décimas, los que tengan los 3 ejercicios buenos. Y dice, por ejemplo, el ejercicio 1, el 15 de marzo del 2013 se adquiere una maquinaria pagando la suma de 35.600.500 más IVA. Hay que hacer el asiento de contabilización de eso con el IVA. Se recibe una subvención para la adquisición del 45%. La empresa contabiliza la subvención como ingreso diferido. La empresa asigna una vida útil de 12 años. La máquina queda lista para su uso el 30 de mayo del 2013. Ojo ahí porque tenemos meses, ¿no es cierto? Compramos el 15 de marzo, pero queda lista el 30 de mayo, por lo tanto tenemos mayo-diciembre. Contabilizar la adquisición de la maquinaria, contabilizar la subvención, contabilizar la depreciación del 2013, 14 y 15 por separado, contabilizar el ajuste del ingreso diferido conforme el número 3. ¿Ya? ¿Qué es esto? En el ejercicio 2 dice, el 15 de marzo la empresa recibe una subvención para financiar gastos futuros por 32.650.400. El proyecto que presentó decía que en remuneraciones va a gastar 18.453.900, gastos de mantención 12.234.900 e insumos 7.654.800. Eso le da 38.343.600. Pero acuérdense que la subvención es de 32.650. El siguiente dice es el detalle de los gastos al cierre del 2013, 2014 y 2015. ¿Cuánto es lo que efectivamente gastó? Porque este es el proyecto, el presupuesto, ¿no es cierto?, presentado. En el 2013, 13.420.260, en el 2014, 9.585.900 y en el 2015, 7.668.720. Aquí obviamente están sacados sus porcentajes, ¿no es cierto? Esto es lo que representa esto respecto del total. ¿Qué se pide? Contabilizar la subvención, contabilizar el ajuste del ingreso diferido para cada uno de los años, 13, 14 y 15. Y el último ejercicio dice, con los datos del ejercicio 1, este que tenemos acá,
considerar que la subvención se registre rebajando el costo del activo. O sea, el ejercicio 1 hay que hacerlo por ingreso diferido y rebajando el costo del activo. ¿Ya? En el fondo son 2 ejercicios, pero este hay que hacerlo de los 2 métodos, tal como yo le expliqué ahora. Y este, ¿no es cierto?, que es un poco distinto, ¿verdad? Pero también quiero que intenten poder hacerlo. ¿Ya? Eso se los voy a dejar en el aula, igual que la grabación, que la voy a detener ahora.